Son las 9 de la noche, las 8, las 7 de la noche, perdón. Hoy así traigo todo al revés. Son las 7 de la noche con 7 minutos. Ya está en el estudio el politólogo Alejandro García Limón. Bienvenido, maestro. Buenas noches, don Gerardo. Y antes de entrar con él, déjeme darle el agradecimiento obligado a nuestros patrocinadores. Plaza Dorada se suma al patrocinio de este noticiario, de este programa. Holiday Inn Finza, que ha sido de los que primero creyó en nosotros. El Pollo Feliz también. Maco Mangueras y Conexiones. Además tenemos a Bimatec y San José Actipan, la hacienda de San José Actipan, Publixi y Aloe, Flor de Aloe. Estos son los patrocinios que gracias a ellos pues estamos acá con usted, y gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de dar la oportunidad de que entremos a su hogar o en el trabajo que aún están, o en la fábrica, en los diversos sectores laborales que mucha gente le interesa, y que el cambio de horario que fue a partir de este lunes fue precisamente eso, de que es la hora que la gente más escucha o más ve los programas, ya sea la radio tradicional o sea por internet. Maestro Alejandro García Limón nos le dejó a usted, mejor dicho, la pelota en su cancha, la doctora en política pública que se acaba de ir, Adi Carrera, sobre este tema que me sorprendió mucho. A Peña Nieto se le denostó terriblemente. Obviamente hay razones, la brutal corrupción que se dio en su administración y la esperanza de que el PRI regresaba y retomaba el camino del bien, terminó en un desastre administrativo, presidencial, como no se veía en muchos años. Vaya, se llevó de calle a López Portillo y el orgullo de su nepotismo, por decir. O a Salinas de Gortari, ¿no? O a Salinas de Gortari, pero finalmente Salinas de Gortari en esos claros oscuros también tuvo cosas positivas, como el Tratado de Libre Comercio, amén de lo de su hermano. Pero en fin, el chiste es que nos dice la doctora, y con razón, porque ella fue becaria para hacer su maestría y doctorado en Londres, del CONACYT, y ella dice, de los últimos 4 o 5 presidentes, el que más aportó al campo de la ciencia, la investigación y tecnología fue Peña Nieto. Sí, escuché parte de la entrevista. Ah, ya está usted acá. Sí, me parecieron muy importantes algunos puntos que tocó la doctora. Tiene razón en las cifras, pero creo que tendría que hacer un análisis a los números. Los que nos dedicamos a la investigación sabemos que, por eso le pregunto a usted, que la estadística, el número frío puede decir mucho o decir nada, a esos extremos. Entonces, tiene razón en mencionar que sean... Quedó que nos va a mandar la estadística. Sí, pero te digo, habría que ver los porqués a esta política de reducción. Hay muchos vicios ocultos hasta la fecha en materia de investigación, y entonces se han quedado cofradías, y estas cofradías, si no desaparecen, son unos cuantos los que se benefician en este tipo de becas, en este tipo de presupuestos para realizar investigación. Es duro lo que usted está diciendo, porque no creo que la doctora Adi Carrera haya sido integrante de esas cofradías. Bueno, y su esposo también fue becario. Sí, pero a ver, explico. Hay muchas personas que son verdaderamente investigadores, se apasionan a su trabajo, pero cuando llegan a hacer los exámenes de oposición para ingresar al SNIP, al Sistema Nacional de Investigadores, pues es el máximo órgano, ¿verdad? Sí, en México sí. El Sistema Nacional de Investigadores, que depende de CONACYT, que es el Consejo Nacional para la Tecnología y la Ciencia. La ciencia, sí. Entonces, hay favoritismos en el otorgamiento de ingresar a este sistema, permanecer en él y ascender. Entonces, no necesariamente quiere decir que no va a haber personas como la doctora que resulten beneficiados para realizar una investigación, ¿sí? Pero digamos que las mayores prebendas, las mayores canonjías están en manos de unos cuantos investigadores, ¿no? ¿Están o estaban? Siguen estando.
siguen estando, porque vuelvo a repetir, son cofradías donde ellos utilizaron estas instituciones como cotos de poder y entonces siguen ellos despachándose con la cuchara grande, porque son investigadores además. O sea, eso no quiere decir que no sean investigadores, sí desarrollan investigación, pero se han apoderado de las instituciones y eso es lo que ha tratado de hacer el presidente de la República, ¿no? Acabar con esas prebendas. Pero entonces, ¿usted cree, maestro, que en esta, y obviamente si se respaldaría o se le tendría que dar respaldo a López Obrador, si nos hubieran planteado, así como usted lo está bajando, y no en la forma en que lo han hecho? Porque de entrada, ambos titulares, en cómo llega el nuevo titular del CIDE y cómo se hacen de CONACYT, una persona que con todo respeto en las entrevistas brevísimas no sabe ni hablar, ni puede hablar, mucho menos explicar. Así es. Eso nos lleva a que la percepción generalizada del país, o de los mexicanos y las mexicanas, diría Fox, pues vemos todo lo contrario, maestro, porque decimos, entraron a destruir lo que costó mucho trabajo construir, y la manera en que lo están operando, y todavía peor manejado o mediáticamente hablando, pues nos llevan a tener otro panorama y no lo que usted nos está manejando. Le voy a citar un ejemplo, miren, en el área de la salud que conozco también, porque he dado cátedra a doctores, a enfermeras, y porque tuve un hermano que estuvo durante más de 15 años como jefe de comunicación del Seguro Social. Entonces me permitió conocer mucho al respecto. Adentro. Por ejemplo, un médico que quiere hacer una especialidad que no hay en el país y que trabaja para el Seguro Social. Entonces el Seguro Social le dice, ok, te tienes que ir a Japón, o a Londres, o Francia, a realizar este estudio de posgrado. Entonces, cuando tú regreses, estás obligado a que por lo menos 5 años después no puedas renunciar al Seguro Social. Es decir, yo te mando a especializarte. Y te quedas, tu pago va a ser exclusividad 5 años una vez que tú tengas tu maestría o doctorado. Cuando tú termines tu especialidad, regresas y vas a ser mi trabajador durante 5 años, forzosamente. Ok. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que sacar algo de ventaja del dinero que invertimos. Después de eso, tú si quieres ya no trabajar para mí, no hay ningún problema. Por obvias razones, los médicos no renunciaban, porque mucha de su clientela salía del propio Seguro Social. Claro. ¿No? Usted es su principal semillero. Así es. Pero ya habían sacado una ventaja de ir a hacer estudios carísimos en cualquier otra parte del mundo con los mejores especialistas. Por obvias razones, el Seguro Social y sus derechohabientes también se veían beneficiados. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora nos enteramos, por ejemplo, que el Sistema Nacional el CIFRUS, que es una institución que fue creada precisamente para regular los estudios. ¿Cuál dice usted? El CIFRUS, Ajá. la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos del Sector Salud, una institución que fue creada en el gobierno de Miguel de la Madrid, precisamente ante los grandes reclamos sociales que existían por las negligencias médicas. Entonces, Miguel de la Madrid juntó a la SEP y a Salud, y les dijo, vamos a crear esta institución, CIFRUS, de tal manera que el sector educativo pone la docencia, pone la pedagogía, pone la didáctica, y el sector salud pone los conocimientos en medicina. Entonces el CIFRUS regula a las carreras de médicos, enfermeras, veterinarios, bueno, hasta incluso los psicólogos médicos. ¿Nos repite qué es? El CIFRUS es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos del Sector Salud, CIFRUS. Entonces regula todas las carreras que tengan que ver con la salud humana, e inclusive por eso hablo de la veterinaria, de la agricultura, porque si usted siembra un maíz transgénico que va a dañar la salud de la población, entonces también son reguladas por el CIFRUS. Bueno, entonces, ¿qué resulta ahora cuando nos enteramos que para hacer un examen de oposición, para que usted médico quiera adquirir una especialidad aquí en México, resulta ser que nos enteramos que se vendían los exámenes? Esto hace 3, 4 años fue un escándalo, no sé si lo recuerda. No. Donde se detectó que los médicos que querían ser
oftalmólogos, ginecólogos. Hay una vez al año se presentan exámenes de oposición para hacer los estudios de manera gratuita dentro del país. Esto estalló con Peña Nieto en la administración. Debió ser con Peña Nieto, Ajá. es. Entonces se comprueba que se vendían los exámenes de oposición. Entonces usted como médico llegaba, compraba el examen, llegaba, lo presentaba, porque ya sabía que le iban a preguntar. Sí, pero acá, ¿quién es el presunto responsable? ¿Quién fue el responsable? Este organismo que regula este tipo de exámenes. Pero no tiene que ver ahí con CONACYT o... Sí, es todo, es un todo. A ver, CONACYT recibe el dinero del gobierno federal para invertirlo pero los en exámenes del sector salud dependían directamente del sector salud que nos hacía. Sí y no, le repito, CIFRUS es una comisión CEP, salubridad. Por eso, pero volvemos a lo mismo, ahí CONACYT no tenía ver en el entierro o que se haya como un ente regulador, sí. Él tenía que haber estado viendo que todos los entes donde él deposita dinero trabajen de manera adecuada. Le estoy poniendo un ejemplo. No es aceptable, pero a medias, pero en fin. ¿No? Bueno. Porque si supiéramos que esto lo hizo CONACYT, sería terriblemente lo que pasa grave. Es que eso es lo tortuoso de la administración, don Gerardo, que son tantas cosas que se tienen que regular, que por eso cuando un gobernante es malo, pésimo o ladrón, es muy difícil que pise la cárcel. ¿Por qué? Porque todos los entretelas que hay en la administración, ¿no? Alguien puede decir, pues es que él dio contratos y él es el responsable. No, pero yo no firmaba el contador, firmaba el administrador, firmaba el de compras. Por eso no se ha podido proceder contra los últimos 4 expresidentes. Así es. Como lo prometió López Obrador. O lo anunció, o lo dijo, lo divulgó, N cantidad de veces. Porque cuando usted le busca, por ejemplo, en este caso, ahorita el caso Lozoya, lo estamos viendo, donde ahora al parecer el único que va a cargar con cárcel va a ser él. ¿Por qué? Porque no puede demostrar los dichos de que yo le di tanto a fulano, a perengano, yo recibía órdenes de es que mientras no hay un elemento contundente, al parecer... Pues puede ser que lo haya, ¿no? Pero le repito, en ese manejo de papeles, tanta administración, se va perdiendo. Bueno, el caso lo tenemos con el auditor de Puebla, ¿no? Que ahorita anda prófugo. Y estamos hablando de una persona... Pero no por malos manejos como auditor, hay que aclararlo. Yo he sido muy crítico tengo entendido, don Gerardo, que antes de ser auditor, en su despacho, él se encargaba de hacer que las cuentas quedaran muy claras del alcalde, ¿no? Sí, a ver, Francisco Romero Serrano, insisto, hemos publicado N columnas donde hemos dado a conocer su mal proceder. Pero en este caso concreto, ya como titular de la Autoridad Superior del Estado, la orden de aprehensión que se le giró y que él se amparó es por violencia familiar. Violencia familiar, así nada es. que ver con su actuación como auditor. Pero yo le digo una cosa, que desde que él fue candidato, se habló de ese acuerdo. Sin embargo, lo aceptaron. Pero ¿quién los llevó de la mano? Bueno, por eso. El gobernador. Pero ¿qué sucede cuando usted se entera que esta persona, teniendo un despacho de contadores, claro. Dejaba claro lo que era negro, lo que era turbio? Estoy de acuerdo. Sí. ¿A eso es a lo que me refiero? Hay que ver, hay que presentar los elementos. Claro. Insisto, yo no lo estoy defendiendo en ningún momento. Lo que estas 2 últimas columnas que he publicado, es porque se me hace abominable que lo quieran encarcelar, procesar, tomando como rehén a su familia. Es lo que no admito. Así es. Y yo creo que ningún ser humano bien nacido aceptaría que se agarren de la esposa y de un menor de edad con una discapacidad. Ante esa situación, yo estoy en la misma posición que usted. El día que nos digan, acá está la carpeta de investigación y Romero Serrano hizo estos cochupos, vendió estas auditorías, limpió este ayuntamiento, como titular, entonces sí que se procede. Así es. Si no, podemos decir pero en este caso, de que tomen a su hijo, a su esposa. Pero el ejemplo que yo le puse es cómo es posible que un personaje que está con un oscuro pasado, lo elijas para dirigir la auditoría. Maestro, se la compro al 100%, pero yo le agregaría y pondría en primer término, ¿quién lo llevó de la mano?
Luis Miguel Barbosa. Por eso, pero ¿Quién entonces le ordenó a Gabriel Biestro Medinilla que cabildeara como líder del Congreso para que entrara como auditor sí, con los votos? pero aquí la Oiga, esencia, el titular del Ejecutivo que no tenga una ficha informativa, pero por favor. la esencia de lo que yo le estoy diciendo es la siguiente, que la administración es tan compleja por el número, por el volumen, que es fácilmente limpiar lo negro, dejarlo blanco. Estoy de acuerdo. Entonces, cuando usted me menciona, en este caso hablamos del caso de las becas, hablamos del caso de estas instituciones que han sido mal manejadas, y por eso yo hablaba de que hay cofradías en estas instituciones, aunque usted los quiere investigar, pues va a resultar que son blancas palomas. Pero lo cierto es que había el mejor gran... caso es Emilio Lozoya. Bueno, ahí está un caso. Que como usted bien dice, no, ya está en la cárcel, pero finalmente el que va a cargar con todo ese caudal de corrupción es él. Él le va a poner un caso, que usted seguramente lo recordará porque tiene la edad y tiene usted el conocimiento periodístico. Gobierno de Salinas de Gortari. Su hermano, que dirigía tras mano la Conasupo, compró toneladas y toneladas de leche contaminada. Sí, la famosa... Sí. Que no tan solo causó desgracias a miles de niños mexicanos que tomaron esa leche contaminada con radiación. Hizo quebrar incluso a los lecheros, a cuencas lecheras, como el caso de Chipilo. Él fue uno de los que la hizo quebrar. ¿Cuándo lo hablado de Puebla? Sí, habló de Puebla porque es el que más conozco. Amén de la cuenca allá de la laguna. Así es, bueno. ¿Qué sucede? Lo acusaron por haber repartido leche contaminada. No. Él fue a dar a la cárcel porque el hacedor del dedo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en base a una desgracia de que mataron a Luis Donaldo Colosio y que a Salinas le acordaban solamente 2 aspirantes con posibilidad de obtener la candidatura. Fernando Ortiz Arana, que era dirigente nacional del PRI, originario de Querétaro, Cedillo, que era el coordinador de la campaña del fallecido Luis Donaldo Colosio. Dicen que en ese apresuramiento de Fernando Ortiz, que ya sentía la candidatura en sus manos, le manda a hacer un pronunciamiento que llevó a Carlos Salinas a montar en cólera y dijo: tú no vas a hacer. Entraron estas cofradías de Los Pinos, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y compañía, obviamente de José Montoya, Pepe Montoya, el francés mexicano, descarrilan a Ortiz Arana y empoderan a Ernesto Cedillo. ¿Y quién iba a decir que a los meses de haber tomado la presidencia, Ernesto Cedillo, gracias a Carlos Salinas, mete a la cárcel a su hermano, Raúl Salinas? Pero con una triquiñuela, ¿no? Con otra, sí, nada que ver con lo que, y estoy de acuerdo, porque en este trabajo... Y ahí le va otra. Venga. Aquí en el Seguro Social, la Clínica 55, en la Margarita, cuando empezó su construcción, se descubrió que habían usado varilla con radioactividad y que se necesitaba por lo menos 25 años para que esa radioactividad desapareciera. ¿Quién creó la marquina? ¿En qué periodo fue con...? Es el mismo hermano incómodo el que compra. Diga. Sí. Entonces la Margarita... Raúl Salinas. Entonces la Margarita, en esos entonces todavía con vida y con fuerza, Blas Chumacero, sí, fue el creador. Líder de la CTM. No, pero ya no le tocó la unidad de médica del Seguro Social en la Margarita. Él lo proyectó y se quedó el terreno, pero ya no lo vio cristalizado. Lo que pasa es que se empezó a construir y al utilizar esa varilla con radioactividad hizo que detienen la obra. Ya no acaban de construirla. Así es. Y entonces estaba planeado que no iba a ser solamente clínica, iba a ser hospital. Entonces lo único que echaron a medio andar fue la clínica, y el hospital se quedó parado. Sí, muchos años. Hasta hace poco tiempo que lo terminaron y que hoy incluso está saturado porque desaparece San Alejandro por el temblor. San Alejandro, la Margarita. Así es, bueno. Pero posiblemente si van a hacer estudios puedan encontrar todavía hay radioactividad. Vaya datos que nos está dando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Lo han acusado por eso? Pues acá es dueño de las mendocinas ahí. Claro. Y el señor como si nada. ¿Por qué? No, en las mendocinas. Por eso, en Huejotzingo.
así es. Sí, es donde está ese casco, esa hacienda. Es hermosísimo. Claro, claro. Que mandó él arreglar con dinero de nosotros. Sí. Bueno, ¿lo han acusado por eso? No. ¿Por qué? Porque administrativamente limpian, es a lo que me refiero, don Gerardo. Sí, pero entonces estamos ante un ventilador donde, perdón por la palabra, entre más mierda salga, no se actúa contra estos autores de tanto estiércol, de tanto podredumbre, de tantos asesinatos, de tantos enriquecimientos. Y es donde pregunto, López Obrador nos ofreció, nos prometió limpiar la casa. Sí. Y al corte de hoy, ya está en su 4º año de gestión, solamente un integrante del sexenio de Peña Nieto está en la cárcel. Y eso gracias a una periodista, Lourdes Mendoza, que lo retrata comiendo pato en un restaurante exclusivo en la Ciudad de México cuando él tenía arresto domiciliario. Y es que fue tanta la presión que fue a dar a la cárcel. Así es. Pero ni Peña Nieto, Videgaray, ni Osorio Chong, quita el equipo, las cabezas, ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Ernesto Zedillo, ni el innombrable Carlos Salinas los han tocado con el pétalo de una rosa. Y fíjese lo que le va a decir don Gerardo, entre más tiempo pase, hay delitos que prescriben, porque jurídicamente ya rebasaron su condena. Claro. Entonces va a ser ya muy difícil que Salinas de Gortari, que Zedillo, Vicente Fox, que tienen ya más de... alcanzar a Fox, ¿no? Pues ya hay delitos que ya no. Hay delitos que ya no, hay delitos que sí. Que sí, exacto. Así es, ¿no? Entonces, imagínense lo que estamos haciendo, esa es la razón, ¿no? Pero aquí vendría otra cuestión, don Gerardo. Usted dijo una palabra clave hace un rato, elementos. Hay cosas que ya las limpiaron, cosas que las borraron, y le puedo platicar una anécdota que me tocó vivir a mí en el ayuntamiento de Miguel Quirós Pérez. Déjeme, le pido, si su tiempo lo permite, que continúe, vamos al corte. Si tiene tiempo, continuamos para cerrar con usted el programa. Con gusto. Porque está el tema de Celgamex, que aglutinó o compactaron a Conasupo con Liconza y Liconza, y donde un echeverrista connotado, Ignacio Valle, vuelve a ser ojo de huracán, así es. Un hoyo de más de 8,000 millones de pesos con López Obrador. Así es. Sin olvidar que Ignacio Valle fue jefe de López Obrador. En su tiempo. Claro. ¿Nos aguanta? Claro. Entonces, sí. Y regresamos con esta anécdota que nos va a platicar de la época del alcalde Miguel Quirós Pérez. Perfecto. Y cerramos con el tema de Celgamex. Perfecto. Y el ex jefe de López Obrador, hoy presidente, Ignacio Valle, echeverrista connotado. Vamos a corte y regresamos a la parte final de su espacio México Prioridad y Foro 21 con el programa Realidades y Opiniones. En verdad, mil gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Regresamos con el maestro, el politólogo Alejandro García Limón, defensor de la 4T y admirador de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ídolo, es su ídolo. Le hemos dicho, cuidado con los ídolos de barro. En fin, vamos a corte y regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad. Regresamos a la parte final de este su espacio, México, Prioridad y Foro 21 con realidades y opiniones. Son las 7 de la noche con 37 minutos y vamos a darle el último agradecimiento de esta jornada periodística a nuestros patrocinadores. Flor de Aloe es el último, de esta camada que se sumó
a su respaldo a este espacio informativo. Hacienda San José Actipan, Publixi, Bimatec, El Pollo Feliz, Maco Mangueras y Conexiones y Holiday Inn Finza. Plaza Dorada es el otro de los patrocinadores que junto con Aloe se sumaron a este patrocinio. Con nosotros el politólogo, el maestro Alejandro García Limón, que pese a ser un consumado obradorista, no de hoy, además, desde la campaña de 2006 él simpatizó con su corriente de pensamiento, de ideología y de gobierno a la propuesta que tenía, lo siguió en 2012 y obviamente ven coronado en el 18 su llegada al poder. Pero antes de entrar con usted, maestro, déjeme dar rapidísimo que estas notas de última hora, donde dicen que está el debate, que eso también lo voy a poner en la mesa a ver si lo podemos tocar, de el señalamiento que hizo ayer el magistrado, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Saldívar, donde ya abiertamente culpa al gobierno de Felipe Calderón de haber protegido a la familia de Margarita Zavala allá en Sonora con el caso de la tragedia brutal de la guardería ABC en Hermosillo, donde hubo 40 niños o 50 más de 40, sí, que fallecieron terriblemente en ese incendio. Y muchos quedaron súper dañados. No, olvídese, amén de los daños que hubo, ya pues muchos incurables de muchos niños, pero que lograron sobrevivir. Se dio un fuerte choque ahorita en San Lázaro entre los diputados de Morena y el PAN por este apunte del ministro presidente Saldívar. Ya no está en funciones, ¿no? No, claro, Saldívar, ¿sí? Por favor, es el presidente de la Suprema Corte. Es el que quería que López Obrador se reeligiera. No, dicen, no es reelección, se le está prorrogando su mandato 2 años. Termina en noviembre, diciembre de este año. Perfecto. Y también está que en San Lázaro apoyan los legisladores que en Puebla se despenalice el aborto. En fin, maestro García Limón, nos quedamos con que ibas a platicarnos esa anécdota de el exalcalde Miguel Quirós Pérez. Y esto tiene relación por lo que hablamos de los documentos que en un momento determinado puedan hacer falta para enjuiciar a un personaje de la política. Resulta ser que Miguel Quirós Pérez, que fue alcalde de la ciudad de Puebla, entregaba el mando a su relevo Victoriano Álvarez García. El dedo del entonces dirigente nacional de Gustavo PRI, Carvajal. Gustavo Carvajal, Jarocho, por cierto, veracruzano. Entonces, el día de la toma de posesión, un día antes de la toma de posesión de Victoriano Álvarez García, resulta ser que empezaron a saquear al Palacio Municipal. Charlie Hall fue saqueado. Entonces, además de que se llevaron toda la documentación que podía haber ahí, jalaron con muchas obras de arte y otro tipo de cuestiones, ¿no? De máquinas de escribir, escritorios, o sea, saquearon Palacio Nacional, Palacio Municipal. Resulta ser que hay 2 estatuas que actualmente están subiendo las escaleras. Son 2 estatuas de bronce en las escaleras de mármol de Carrara. Así. Un palacio que fue renovado en el gobierno de Porfirio Díaz. Es un más viejo ese palacio, pero quien lo deja así como está actualmente es Porfirio Díaz, siendo casualmente. Así es. Entonces resulta que esas 2 estatuas que están subiendo las escaleras, en el descanso. Así es, quedaron a 5 metros de quedarse en el, ya sacarlas del pórtico del palacio. Así es. Ya no les dio tiempo. Yo creo que por el peso. ¿Quién fue? ¿Quién consumó ese robo? Ese pues, Miguel Quirós Pérez y toda su gente. Yo no culparía, y no tengo nada, elementos para defender a Quirós Pérez, pero con lo que lo conocí como reportero, no creo que él se haya prestado a eso. Más que nada fue su gente, porque él lo que hizo, lo supo hacer y se lo llevó muy bien. Tan es así que Quirós Pérez terminó siendo integrante del Consejo de la Judicatura. Así es. Bueno, pues su gente. Pero él era el titular finalmente. Así es. Entonces, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a las 1 de la mañana, que nos permitieron entrar al Palacio, nos encontramos con las estatuas ya vacío. Y todo vacío, ¿no? Entonces, agarren al ladrón, han de haber gritado.
¿Y la policía municipal, la guardia que está ahí? ¿O no había en ese Hay un momento? contubernio, lo que estamos hablando, y resulta que me tocó vivir como trabajador del ayuntamiento cerca de 10 años. La administración de Álvarez García, de Jorge Murat, el mejor alcalde que ha tenido Puebla en los últimos 50 años. ¿Y que no fue gobernador porque la muerte se le cruzó en su camino? No. Se le cruzó Piña Olaya. No. Gerardo. Acuérdese que el maestro Murat, después de ser alcalde, fue secretario de Finanzas. No, primero fue secretario de Finanzas. En los primeros 3 años de Jiménez Morales fue secretario de Finanzas. En el segundo trienio es el presidente municipal y muere trágicamente. Pero muere ya cuando Piña Olaya ya incluso andaba en campaña a la gubernatura. No, sí, maestro. don Gerardo. ¿Sí? Así es. Entonces me perdí en el tiempo. Tiene usted un poco las fechas cruzadas ahí. Sí, obviamente Piña Olaya fue gobernador, y tiene usted razón, gracias a su amistad, compadrazgo con Miguel de la Madrid, porque Piña Olaya de entrada no es poblano, es guerrerense. Así es. Y le hacen su nacionalidad en Champusco, esta población de Atlisco, pegada en Atlisco, y ahí le hacen su acta de nacimiento, como a Moreno Valle. Está cerca de donde hacen los altares, ¿cómo se llama? Huacachula, sí, está Atlisco y Huacachula, sí. Entonces resulta ser, don Gerardo, que el caso de Murat, ya Piña Olaya andaba en campaña. Corríjame, ¿Murat muere trágicamente cuando era secretario de Finanzas? Cuando era presidente municipal. ¿Sí? Jiménez Morales lo quiere impulsar para volverlo gobernador. Entonces lo vuelve alcalde y le da todo el dinero para que haga obras. Y esas obras son sacar a las centrales camioneras del centro y crea la CAPU. Sí. Saca a los ambulantes y crea el mercado Jorge Murat de la Fayuca. Así es. Saca a los mercaderes del 5 de mayo y crea mercados el Morelos, el Hidalgo, Chilotzingo, el Zapata, la Independencia. Sí, se logró la grande. Crea el Boulevard Norte para que conectara precisamente a la CAPU. Crea además, hace la primera gran renovación del centro histórico, que ahí sí hubo muchos chanchullos, porque una gran cantidad de lajas de las calles desaparecieron. Y curiosamente en esa época también desaparecieron muchos angelitos que estaban en la valla de Catedral. O sea, todo esto me tocó vivirlo, porque yo trabajaba en el Claro. Entonces ya estaba en campaña Piña Olaya, en plena campaña, ya había sido tapado por el PRI, ya lo habían recibido en el edificio de la 5. Ya en campaña. Estaba en campaña cuando se da su muerte por un trágico accidente, que por cierto mucha gente pensó que lo habían mandado a matar. No, fue un accidente. El hijo del comandante de la zona militar, de la 25 zona de apellido Cromillán o Bazán. Sí, iba totalmente alcoholizado en un cruce de las 5 de la tarde. Juárez. Así es. Y lo embiste. Y lo que es el destino, yo sí creo en el destino, porque resulta ser que el profesor Jorge Murat no quiso que manejara ese día el maestro Méndez, el profesor Méndez, que era su secretario particular. Entonces el profesor Méndez le dice, vámonos en el Crown Victoria que tenían. Dice, no, déjame manejar a mí y nos llevamos el Atlante. Se sube de conductor y ahí es donde le pega, ¿no? Terrible. El profesor Méndez queda también muy lesionado, se echa varias semanas hospitalizado en el Seguro Social, pero logra sobrevivir. Incluso después se vuelve alcalde de un pueblito de ahí, por ahí de Zacapuastla, por ahí él logró sobrevivir, ¿no? Y él cuenta la historia, ¿no?, de cómo se da el accidente. Me perdí en ese cruce de fechas, pero totalmente de acuerdo. Pero sucede entonces la anécdota que yo le platicaba, porque lo que me toca a mí ver y vivir con Quirós Pérez, 3 años después, sucede lo mismo. Victoriano Álvarez García manda, siguió la escuela 4 días antes, manda a sacar todos los cajones de los archiveros que eran de metal, a sacarlos. O sea, nada de que vacía los archiveros y échalo en caja el papel. Con todo y cajón, vámonos. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuándo vamos a encontrar documentos que prueben culpabilidad? Y ahí le va otra. Como trabajador de la SEP, yo le puedo decir a usted que hay una gran cantidad de documentos que, si yo quisiera hacer otra investigación, por ejemplo, de cómo fueron creados los bachilleratos, ya no existe. ¿Dónde está esa documentación?
¿Cómo está toda esa documentación? Habría que preguntarle a Adriano Carmona. No. Estamos hablando de todas las administraciones. No, aquí no estamos hablando de un solo. Vamos a hablar de todos estos años. No hay una memoria, no hay un... No hay un archivo histórico. La SEP no tiene archivo histórico, como lo tiene la UAP, por ejemplo. La UAP sí puede encontrar documentos del movimiento del 68, fotografías, videos, audios. En el caso de SEP, yo le pregunto, y le pregunto incluso al actual secretario de Educación, que me diga dónde hay un archivo histórico. ¿Hay secretario de Educación? Sí, cobra como tal. ¿Cobra? Así es. Entonces, fíjese lo grave del caso, que si quisiéramos hacer ahorita los que dedicamos a la investigación, a ver, vamos a hablar sobre cómo fueron creados, en este caso, colegios de bachilleres. O las telesecundarias. O telesecundarias, ¿no? Bueno, documentos que yo le puedo decir porque los he trabajado como investigador y como funcionario público, que cuando yo llego a la dirección de bachilleratos generales, resulta ser que el primer trabajo que me encomiendan es la realización de planes y programas de estudio, la actualización, que habían sido creados 25 años atrás y que no habían tenido una actualización de planes y programas. Entonces a mí me toca, como especialista en diseño curricular, me toca hacer esa cuestión. Y cuando yo empiezo a buscar documentos, pues nada más me encontré un folleto de 30 páginas firmado por Isaac Huerta, creador de las telesecundarias. Y las telesecundarias tienen su bon con Guillermo Jiménez Morales, porque López Portillo, a través de su hermana Margarita, son los grandes impulsores de este sistema, y Jiménez Morales, con ese gobernante tan especial que tuvo, le gustaban las cosas en grandes, le manda a crear, no me acuerdo qué estado competía, estaban llevándose el mayor número de telesecundarias, y dice Jiménez Morales, pues en Puebla va a haber 500, pero espérame, no me importa, haya luz o no haya luz, 500 telesecundarias, si mal no recuerdo. Bueno, con Jiménez Morales. Y el director o el jefe de telesecundarias era el maestro Isaac. Así es el que las crea. A él es el que le encomiendan aterrizar el programa federal en Puebla, como a mí me tocó aterrizar el programa de los CECITES, los bachilleratos científicos y tecnológicos, estando en el gobierno de Reto Cedillo. A mí me toca aterrizar ese programa, que hoy es muy exitoso. Bueno, claro. Entonces, cuando yo empiezo a buscar la información, resulta que me entero que Isaac Huerta, derivado de ese éxito de crear las telesecundarias, le encomiendan crear también los bachilleratos generales. Porque hasta ese entonces, don Gerardo, usted se debe de acordar que las preparatorias eran reguladas por la UAP. Todas las preparatorias, todas estaban afiliadas a UAP. A la UAP, así es. Todas. Las únicas que no estaban eran, en este caso, los bachilleratos que venían de la federación, como es el caso de Colegio de Bachilleres, ¿no? Que en ese momento también surgen con don Salvador Lobato Contreras, que usted también lo va a haber tratado de conocer. Claro. Sale como funcionario público usted también de ser. Bueno, él es el creador de Colegio de Bachilleres en Puebla. Bueno, si usted te busca información de quién fueron los maestros creadores de Colegio de Bachilleres en Puebla, la verdad es que no la encuentra. O encuentra una cuanta información muy distorsionada. Y quizás periodística, cuando mucho, porque se consigna el hecho. Porque el presidente, el gobernador de Puebla era Piña Olaya, y quien viene el impulso del Colegio de Bachilleres, el presidente. ¿Quién crea el Colegio de Bachilleres? ¿Qué presidente es el que lo crea? Miguel de la Madrid. Por los años. Y viene el BOM del Colegio de Bachilleres, que fue un excelente programa. Que ya después se lo comieron, se lo acabaron, lo destruyeron, es otra historia. Muy bien, maestro, déjame entrar porque ya me está usted metiendo a su tema y veo que no quiere usted entrarle. Sí, ya me está llevando a su terreno de las anécdotas. Le estoy comentando para que vea cómo cuando los papeles desaparecen. Papel habla. Estoy de acuerdo. Bueno, hacemos un punto y aparte porque está este asunto de Ignacio Valle Fernández, quien fuera secretario particular de Luis Echeverría, y con López Portillo lo nombra titular del Instituto Nacional de Indigenista. Y en el famoso INI, Ignacio Valle le da su primer trabajo al joven Andrés Manuel López Obrador. Y lo manda de delegado del INE en su tierra, Tabasco, a petición del entonces gobernador. Todo esto en la era del PRI,
Leandro Riborosa, amigo, muy amigo, o era amigo de López Obrador, lo veía con mucha simpatía, le había ofrecido la oficialía de gobierno del estado de Tabasco y López Obrador dijo no la quiero. Él le había renunciado como efímero dirigente estatal del PRI. Por cierto, López Obrador fue el creador del himno del PRI en Tabasco. Así es. Bueno, lo manda, Riborosa le pide a López Portillo que le abra un hueco al joven López Obrador y lo mandan al Instituto Nacional Indigenista, y ahí Ignacio Valle se convierte, yo creo que en el primer y único jefe que ha tenido, o segundo, López Obrador. De ahí corren los años, dicen que se hace una amistad muy estrecha entre Ignacio Valle y López Obrador. Ignacio Valle trasciende de la gestión de Luis Echeverría a la de López Portillo y vuelve a tener una posición destacada con Carlos Salinas como director de CONASUPO, teniendo un segundo de a bordo a Raúl Salinas de Gortari, y la famosa y gran estafa y escandalosa estafa ahí en CONASUPO. 25 años después de este paso de Ignacio Valle por la administración pública, su último cargo de elección popular fue de diputado federal, López Obrador lo designa titular de este organismo, de esta paraestatal, por darle un nombre, Seguridad Alimentaria Mexicana, que es el GAMEX. Así es. Que compactan con ASUPO, con Liconza y Diconza y hacen el GAMEX. Y resulta que, de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación, hay un desvío de 8,000 millones de pesos de la cuenta pública 2020 de Celgamex. Así es, falta 21. Y su titular, Ignacio Valle Fernández. Pero además, ya hay 20 carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República contra directivos de esta paraestatal Celgamex. ¿A dónde vamos a parar, maestro? Fíjese que en la mañana precisamente me hacían una pregunta en otro programa de radio referente a este tipo de situaciones y aquí, no, está saliendo que usted tiene otros datos. No. Aquí hay que dejar bien claro que para mí sí fue un error del presidente de la República designar a un personaje con un oscuro pasado, ¿no? O sea, de entrada ya no puedes... Y eso devolvemos a lo del auditor de Puebla. ¿Quién lo puso? Barbosa. De antemano ahí es un grave error. ¿Por qué? Porque incluso por edad ya no va a ser un funcionario que pueda rendir lo que se espera una secretaría de ese tamaño y de la importancia de esa secretaría, ¿no? Entonces hay un error. Dos, el hecho de que no le pongan, si es que los hubo o no los hubo, no le pongan visores, ¿no? Que estén regulando todo ese tipo. Pensemos que es un gran funcionario de gran experiencia y dices, lo necesito para que estructure esta secretaría. Ok, pero ponle a gente que le cuide las manos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se trabaja aquí. Y porque sabemos que en el arca abierta el justo peca. Claro. Y no le puedes dejar ahí el manejo de tanto dinero. Y más que ha sido tan señalada de tantos actos de corrupción ahí con la ley. Ahí hay un grave problema. Ahora, ojalá y la auditoría que ya arrojó estos datos, ojalá pudiera demostrar esos malos manejos. Yo soy el primero. No, yo creo que sí, maestro, ¿no? Maestro, yo creo que sí, porque si no estarían abiertas ya 20 carpetas. Por eso digo. Porque además se habla de una triangulación de dinero en estos organismos financieros, donde mete usted el dinero a X tiempo, y además hay una presunta colusión con el gobierno de Nicolás Maduro en la venta de Diconza, de despensas y alimentos al gobierno de Maduro el año pasado. Con el operador de esto fue Iván Segreste. Bueno, que era el oficial mayor de a mí me gustaría que esto se demostrara y que llegara a juicio hasta las últimas consecuencias y que pise en la cárcel quien la tenga que pisar. ¿Por qué? Porque esta es una gran oportunidad para López Obrador. Claro. Si a ver, cometiste este delito, adelante. Castigo y todo el código que se lo echen encima a estos responsables. ¿Por qué? Porque dejaría un precedente de que su gobierno no va a permitir este tipo de triquiñuelas. Maestro, nos quedan 4 minutos, 3 minutos. De acuerdo a las crónicas periodísticas, dicen que la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que el titular de Agricultura, que es la secretaría de la cual depende esta descentralizada, que es el GAMEX, y el titular de Gobernación, Adán Augusto, lo están protegiendo a Ignacio Valle para que toda la culpabilidad
todo el muerto recaiga en este funcionario que fue el oficial mayor de Celgamex, y me refiero, déjenme buscar acá el nombre porque ahora sí me está fallando no se rían, ya están ahí mis detractoras, están ya gozando de que Taliaga Lagunes, que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que se está encargando de la operación limpieza, y para cargarle todo el muerto a quien fuera oficial mayor de Celgamex, Gavila Segueste, que lo corrieron el año pasado. Entonces yo insisto, esto es una gran oportunidad para que el presidente diga: en mi gobierno tolero ladrones, caiga quien caiga. E inclusive en el caso del hijo, yo soy uno de los primeros que ha dicho que el presidente se ha excedido en muchos aspectos en esa defensa. Me consta. Tuvieron que haberle, en este caso, haber dicho igual: a ver, es mi hijo y caiga sobre él, investíguenlo y búsquenle. Y ya no me pregunten por qué, porque el responsable de sus actos es él. Lo mismo que sus hermanos, a quien ha protegido. Así es, ¿no? Ahí está entonces una cuestión de que nosotros tenemos que ser congruentes en los dichos y en los hechos. Y aquí en este caso el presidente ha desviado mucho tiempo de sus informes mañaneros en la defensa del hijo. Va para un mes, maestro García Limón. Entonces, esos errores le van a costar, le están costando, aunque también hay que hacer caso a lo que está pasando con la mayor parte de la población, ¿no? O sea, no están viendo como una situación de que al hijo ha salido dinero del gobierno directamente, tenlo. No. Eso en cierta forma es bueno, pero lo malo es lo que él utiliza, el foro, la televisión, toda esa y la presunta colusión de intereses, maestro, por favor. No estamos hablando de actos de corrupción del hijo ni de la esposa. Se está hablando de un conflicto de interés con los contratos que le dio Petróleos Mexicanos, le renovó y le amplió a esta empresa petrolera. Entonces, en mi opinión, el presidente tuvo que haber dicho, pues, que se aclare, y si hay que meter a la cárcel a la que se tenga que meter, para adentro, ¿no? Pero evidentemente aquí lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que a final de cuentas, como seres humanos, muchas veces la pasión o los sentimientos nos pueden ganar, ¿no? Cosa que es justificable, pero cuando tu bandera es de combate a la corrupción, y ya veremos corrupción de intereses con el hijo, a través de su esposa, Caroline Adams, vemos lo de sus dos hermanos de López Obrador recibiendo dinero. Así es. Y vemos ahora este asunto de su gran amigo y jefe que tuvo en su López Obrador en aquellos años, y me refiero a Ignacio Valle, cómo lo están tapando. Eso es lo más grave. Aguas, maestro. Eso es lo más grave, porque si este personaje que dirige Segalmex ya está siendo señalado por esos desvíos multimillonarios, tendría que aplicarse la ley así como tal, ¿no? Eres culpable, te separo del cargo, pide licencia, pide permiso, está la investigación, y si resultas culpable, adiós. A la cárcel. Y si no, pues... A la cárcel, y todos los implicados, que regrese el dinero, ¿no? Que es lo más importante. Porque muchas veces van a ir a la cárcel, pero se llevan la fortuna. Ahí está el Gordillo. El Gordillo. Por cierto, vamos a tocar ese tema en otra columna, porque creo que ya nos quedan, ya se acabó. Vamos a tocar el tema del Bastel Gordillo, porque hay datos interesantes que ya hurgamos. Tuvimos una larga plática con uno de los invitados especiales a esa boda, y vamos a ver qué es interesante. No somos defensores del Bastel, igual, pero una cosa es la cuestión privada y otra cosa es lo que se ha tratado de hacer con ella, pero está de regreso, como usted ya lo ha dicho en su portal de Impulso Informativo. Muchas gracias por dar la oportunidad de estar en una emisión más de este miércoles 23 de febrero del 2022. Nos escuchamos, primero Dios, mañana en este nuevo horario de 6 a 8 de la noche. Gracias al equipo de producción, a Claudia, que ayer no le mandé saludo, aunque me hace repelar con el café, lo trae hasta que se le pega de su regalada gana una hora después, pero en fin, finalmente nos obsequia una taza de café. Saludamos al innombrable Leo Espinosa, que está de recogebolas allá en el abierto de tenis, y al maestro, al politólogo Alejandro García Limón, que vino a darnos otra visión de este acontecer, tanto de lo que es ciencia y tecnología, Peña Nieto y López Obrador, y a no ver papeles, pues cómo actuamos en contra de ellos. Quedamos convocados, maestros, para nuevo programa. Nos despedimos. Que tengan buen
Buenas noches.